Para mí es un placer, primero que todo, participar en este tipo de espacios. Siento que son necesarios que nos encontremos desde el trabajo social, no solamente para discutir desde las diferentes perspectivas que tenemos en el marco de la profesión, sino también para pensarnos en esa articulación de procesos tan necesarios, no solamente en América Latina, sino también con países de Europa, donde la profesión también ha venido fortaleciéndose considerablemente. Como lo dijo se dijo en la presentación, mi nombre es Carlos Lazo. Yo he denominado a mi presentación Dilemas y desafíos del trabajo social frente a la formación, el quehacer profesional y la investigación en tiempos de barbarie. Para ello sí me gustaría dividir la presentación en tres momentos fundamentales. Ese primero, hablar un poco de la realidad concreta con sus diferentes manifestaciones, contradicciones y sobre todo para acercarnos, diría yo, un poco a ese panorama que tenemos hoy en el marco de esa realidad. Eh, Quiero comenzar con algo muy relevante que señala Norbert Elias. Norbert Elias es un ¿Puede activar su micrófono, doctor, por favor? Y ampliar su presentación. ahí me están escuchando, me están observando. Sí, sí. Espérenme que se me salió. Ya, a ver. Ya creo que ahí, ¿cierto? Listo, perfecto. Listo. Entonces les decía que me gustaría comenzar con un aporte muy interesante de Norbert Elias. Norbert Elias es un sociólogo argentino y él va a decir algo muy importante a propósito de nosotros, los científicos sociales. Va a decir los científicos sociales no podemos dejar de tomar posición o tomar parte en los asuntos políticos y sociales de un grupo y de su época, ni pueden evitar que esto les afecte. Además, su participación personal, su compromiso constituyen una de las condiciones previas para comprender el problema que han de resolver como científicos. A propósito de esta situación que nos encontramos viviendo en este momento, no solamente por el tema de la pandemia, sino por todo lo que ha sido, yo diría, la agudización también de las políticas neoliberales, especialmente en América Latina, que nos invitan a nosotros desde el trabajo social, desde las ciencias sociales, también a pensarnos esa realidad, pero también a cuestionarla. Siento que es uno de los principales desafíos que también tenemos. Un segundo. Ya. Listo. Les decía que quiero comenzar en un primer momento hablando de lo que está pasando, lo que ha venido pasando en los últimos años en términos, bueno, en primer momento lo que es la pandemia, ¿listo? Pero resulta que la pandemia no puede ser el centro de la atención de todo lo que ha venido sucediendo en los diferentes países. Entre ellos, por ejemplo, encontramos los altos niveles de pobreza, niveles de desigualdad, niveles de desempleo, niveles de exclusión social, que si bien se han venido agudizando en tiempos de pandemia por COVID-19, sí se ha venido también dejando bastante claro que son el resultado también de unas relaciones sociales y especialmente provocadas por el modelo económico. Lo que ha hecho la pandemia es especialmente desnudar esa cantidad de elementos que están ahí presentes y por supuesto agudizando otros que es lo que hemos venido encontrándonos en los últimos 2 años. En ese orden de ideas, es fundamental entender que no es posible entender las relaciones sociales, las contradicciones, particularidades, y donde nosotros estamos inmersos con nuestro ejercicio profesional, sin dejar de lado, o si dejamos de lado lo que tiene que ver con el modelo económico. América Latina, si ustedes se dan cuenta, mayor parte, por no decir casi todos los países, están inmersos en unas políticas de carácter neoliberal, adoptadas a partir de los años 90, pero que se han venido intensificando a partir de una serie de gobiernos en los diferentes países. Hablemos un poco, por ejemplo, lo que pasa en los años 90, principios del siglo XXI, también en países, por ejemplo, como Colombia, Ecuador, Chile, donde empezamos a visibilizar cómo los derechos sociales poco a poco vienen siendo convertidos especialmente en unos servicios, en unos negocios
y lo cual, por supuesto, termina afectando a un número considerable de la población. Esa agudización de la manifestación de la cuestión social que va a referir José Paulo Neto ha conllevado también a que muchas personas, miles de personas, millones de personas, sean excluidas de lo que tiene que ver a derechos como la salud, la educación, a un trabajo digno, pero también en lo que refiere a elementos fundamentales como el acceso, por ejemplo, a las necesidades básicas. Vemos hoy día cómo la hambruna, cómo el tema de la pobreza y la desigualdad viene adquiriendo niveles bastante desorbitantes y donde nosotros como individuos no entendemos, o a veces pareciese que no quisiéramos entender que es un elemento que nos invita a nosotros a discutir con relación al modelo económico. Hace poco se reveló cómo a partir de la pandemia también lo que es la acumulación de capitales empezó a crecer de manera considerable. De hecho, encontramos, por ejemplo, en países de América Latina, caso, por ejemplo, de países como Brasil, Colombia, Chile, donde el tema de la riqueza se encuentra concentrada especialmente, bueno, el 50% de la riqueza está concentrada especialmente en el 10% de la población, donde vemos además de eso que hay una serie de políticas venidas de parte de los estados en aras de favorecer la acumulación y todo lo que tiene que ver con la acumulación de más riqueza de parte de esos sectores limitados. El Estado al servicio de unos intereses, pasó en varios países ahorita en la pandemia, lo más cercano que yo podría mencionar es lo que pasa aquí en Colombia, donde el Estado empieza inclusive a favorecer, entre comillas, a uno de los principales dueños del poder económico en el país, que es Sarmiento Angulo. Para eso se le hizo una serie de préstamos de parte del dinero de los colombianos, y especialmente con lo que hace esto es que Sarmiento Angulo, por supuesto, pues va a empezar a parasitar y el Estado puesto al servicio de sus intereses. Generó una serie de controversias, inconformidades, pero no pasó de ahí. También encontramos en el marco de la contemporaneidad un ambiente marcado por una serie de luchas sociales que es interesante también que revisemos, especialmente en el Cono Sur. Claro ejemplo, lo que pasa en un primer momento en Colombia. En Colombia tuvimos un paro de alrededor de 3 meses que tiene lugar desde el 28 de abril del presente año, que empieza especialmente en un primer momento en ciudades capitales, pero que a medida que pasa el tiempo se va extendiendo a todo el territorio nacional y donde los jóvenes juegan un papel determinante, pero también vemos cómo las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, afros, donde el movimiento social también entiende la necesidad de movilizarse en aras de uno, de exigir todo el tema de derechos, pero también en aras de visibilizar la situación tan crítica que se estaba presentando. Es más, en un primer momento, la movilización fue el resultado también de la aprobación, especialmente de una serie de medidas jurídicas, económicas, que iban en contravía de los intereses de la mayor parte de la población. Eso es el resultado que va a hacer que la gente salga a las calles, pero que en la medida en que va avanzando el tiempo, como les digo, va a conllevar a que las personas, esa indignación que sienten, lo expresen a partir de lo que es la protesta social, las vías de hecho que se convierten en una facilidad para que las personas también exijan al Estado la garantía de derechos sociales. Vamos a encontrarnos también otras luchas como es en Chile. Chile, si ustedes se dan cuenta, un modelo económico, Chile es el primer país en América Latina, inclusive a nivel mundial, donde se lleva a cabo la aplicación de la política neoliberal con la dictadura de Pinochet, y resulta que después empieza a extender a países como Inglaterra, en América Latina, y Chile, a partir de ese acumulado, esa bomba de tiempo va a reventar y va a visibilizar que ese paraíso, entre comillas, que nos mostraba no era tan real, que el tema de la concentración de la riqueza, de la exclusión, era un asunto que venía afectando y golpeando un gran número de ciudadanos de este país. Y de hecho, Chile se convierte en un referente también para muchos países de América Latina a partir de las luchas. En Brasil encontramos lo mismo contra el gobierno de Bolsonaro, un gobierno también especialmente orientado a satisfacer los intereses de las grandes industrias, de los grandes terratenientes, de las élites de este país,
Y ustedes se han venido dando cuenta de lo que pasó, primero que todo, con todo el tema de la Amazonía, con todo el golpe que se le da a la clase trabajadora, al movimiento social, al movimiento sin tierra. Sin duda son unos ejemplos claros de cómo la movilización social se convierte también en una posibilidad de confrontar la implementación que se viene llevando a cabo de parte de estas políticas neoliberales, e insisto, y que se convierten, por supuesto, en un elemento que van en contravía de los intereses de las mayorías de las personas. A partir de eso, yo quise traerles acá, de acuerdo a lo que se ha revelado en el primer trimestre del 2021, perdón, ¿cómo se encuentra el coeficiente de Gini? El coeficiente de Gini, como ustedes muy bien saben, es el que se encarga de medir los niveles de desigualdad en los diferentes países, que va de 0 a 1, ¿no? Entre más se acerca uno, es mucho mayor los niveles de desigualdad. Quise ubicar aquí los de unos países, donde está Colombia. Colombia, ustedes pueden visualizar que el coeficiente de Gini se encuentra en 0,544, es decir, se acerca a 0,6, pero cuando uno se va a la zona rural, que es la zona donde está el conflicto armado todavía, que es la zona también donde la gente o el Estado no está llegando con programas sociales, que es donde los grupos armados se han venido agudizando, se han venido profundizando, se han venido fortaleciendo, que es la zona donde la gente muchas veces tiene que dedicarse a sembrar coca porque no pueden sacar sus productos, porque no hay carreteras. Encontramos que el coeficiente de Gini se encuentra en el 0,8. Y vemos otros países de acá de la zona, Ecuador en el 0,478, Chile 0,530, Argentina 0,435 y México 0,503. Realmente eso es una barbaridad, perdónenme el término, cuando uno observa estos datos, pero especialmente cuando uno se va a territorio, se va a, a los diferentes departamentos, provincias y sobre todo a las regiones más alejadas de estos países, y encuentra, por supuesto, cómo los niveles de desigualdad, cómo el acceso a derechos cada vez es mucho más limitado. Inclusive, el Estado, la única presencia, en muchos de ellos, se materializa a través de las fuerzas militares y no trasciende de ahí. Otro elemento que quise traerles Doctor, también es los niveles de pobreza. disculpe la interrupción, pero parece que su presentación se quedó anclada en una diapositiva. Ahí ya corrió. Espérame, dejo de presentar. Veamos un poco cómo están los niveles de pobreza en América Latina, en algunos de estos mismos países, en lo que corresponde al primer trimestre también del 2021. Miren el nivel de pobreza en Colombia, se ubica en el 42,5% y llama mucho más la atención que la pobreza extrema se encuentra en el 15,1%. En Ecuador la pobreza se ubica en el 32,2% y la pobreza extrema en el 14,7%, Chile 10,8% en los niveles de pobreza, pobreza extrema 4,4%, Perú 30,1% los niveles de pobreza y el 5,1% es la pobreza extrema en este país. Argentina, la pobreza está en el 40,6% y la pobreza extrema alcanza el 11,2%, y México, vemos que la pobreza se ubica en el 43,9% y la pobreza extrema en el 8,5%. Realmente niveles bastante alarmantes, diría yo, cuando uno las revisa, y sobre todo estos datos que son tomados de fuentes oficiales, y sobre todo cuando uno revisa de qué forma se manifiestan los niveles de pobreza, insisto, en estos territorios. Ahora bien, por otro lado, quise traerles también estos datos del nivel de desempleo. No sé si está bien, si está proyectando la diapositiva de los niveles de desempleo. Sí, logramos verla. Bien, miren lo que pasa con Colombia. En Colombia nos encontramos que los niveles de desempleo, esta es la cifra del último trimestre, es decir, julio, agosto, septiembre, se ubica en 11,8, pero vean el empleo informal. El empleo informal se ubica en el 48,6 según los datos del DANE. Es decir, miren, del 100% de las personas que están activas para trabajar, casi el 50% tienen un empleo informal. Pero no solamente pasa en Colombia, miren en Ecuador. Si bien los niveles de desempleo son relativamente bajos en comparación con Colombia, 5,2,
encontramos que el empleo informal se ubica en el 51,1%, según el INEC. En Chile, el nivel de desempleo está en el 8,5%, pero el nivel de empleo informal está en el 27,7%. Perú también pasa lo mismo, miren, unos niveles de desempleo muy bajos, 5,5%, pero los niveles de empleo informal están en el 74% de la población, según la OIT. Encontramos en Argentina que los niveles de desempleo están en el 9,6%, y el empleo informal se ubica en el 31,5%, según los datos del INDEC. Y en México, ustedes miran que los niveles de desempleo también son relativamente bajos, 4,3%, y los niveles de empleo informal se ubican en el 56%. ¿Qué quiero mencionar con esto? Si ustedes se dan cuenta, a partir de la implementación de las políticas neoliberales, no solamente tiene que ver con la privación de derechos como la salud, la educación, sino también cómo las políticas neoliberales empiezan a afectar directamente al trabajo, a las condiciones laborales. Hoy difícilmente, me imagino que también pasa en sus países, en América Latina, ustedes encuentran, por ejemplo, personas que tengan un trabajo donde tengan vacaciones, que tengan prestaciones sociales, un contrato indefinido. Porque resulta que una de las políticas a las cuales le apuntaron los gobiernos que se han encargado de implementar las políticas neoliberales en los países fue a eso, a enfrentar a la clase trabajadora especialmente. Y por supuesto, esa es una forma de debilitar. No solamente es que usted se le limite el tema de sindicalización, de organización, sino también fragmentarle sus condiciones laborales, que es una situación bastante crítica. Estos son uno de los tantos países que ustedes pueden encontrar y quizás cuando hacen la comparación van a identificar elementos bastante coincidentes, diría yo. Entonces, a partir de eso, voy a integrar tres subcomponentes que me parece fundamental desde la contextualización que he hecho para que entendamos la importancia de la formación profesional. No sé si están observando mi diapositiva. Sí, la estamos observando. Bien, a propósito de la formación profesional, nosotros, como docentes, como escuelas de trabajo social, pero también los estudiantes, necesitamos tener una capacidad amplia de entender esa realidad que está allá afuera. Una realidad compleja, una realidad variopinta, como les digo, una realidad que adicional a eso, la encontramos muchas veces difícil de descifrar por sus múltiples manifestaciones, pero necesitamos, en este caso, estudiantes, docentes que tengan esa capacidad de aprender esa realidad. ¿Cómo yo voy a aportar a la transformación de esa realidad si no la entiendo, si no la comprendo? Desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva, diría yo también, de totalidad, dinámica, dialógica, que es un elemento fundamental. En este momento, nosotros como escuelas de trabajo social necesitamos entender los contextos con sus particularidades, no homogeneizar, entender las particularidades, pero sin perder de vista la perspectiva de totalidad. Y sobre todo, necesitamos una formación sólida, desde el componente teórico, desde el componente político. Yo concuerdo con lo que menciona Marilda Yamamoto, cuando ella dice que nosotros antes que educadores sociales tenemos que ser educadores políticos, con el fin de que nosotros contribuyamos a entender esa realidad, pero también a idear estrategias colectivas que permitan dar respuesta a esa realidad a la cual nos enfrentamos. Y eso implica también que esa formación, que todavía sigue siendo una constante, pese a que en el marco de la reconceptualización se hizo bastante crítica, se criticó mucho que fue el endogenismo profesional, ver al trabajo social hacia adentro, ver al trabajo social desligado de la realidad, tenemos que combatirla. Tenemos que realmente pensarnos una formación que permita entender al trabajo social en la historia, no la historia del trabajo social. Necesitamos una formación que permita entender al trabajo social en una realidad concreta, en un contexto determinado. Necesitamos ese tipo de formación, donde el estudiante tenga la capacidad de realmente conocer esa realidad, acercarse a la realidad y a partir de eso, insisto,
definir estrategias que permitan abordarla, entre comillas, intervenirla. Esa formación, sin duda, requiere fundarse en el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico nos invita a nosotros también a no dejar de lado, cuando hablamos de la realidad, del modelo económico. Un modelo económico que cada vez sigue expresando su nivel inhumano, diría yo. El capitalismo cada vez se vuelve mucho más inhumano. No solamente es el individualismo, no solamente la competencia, sino también la gradación que hace con la vida del sujeto social o del individuo como tal. Nosotros necesitamos entender desde dónde provienen esas manifestaciones de la cuestión social. ¿Qué es lo que está originando? De hecho, si ustedes se dan cuenta, el neoliberalismo se caracteriza por una cantidad de principios, entre comillas. Uno, promueve lo que tiene que ver la defensa de la propiedad privada. Dos, el neoliberalismo, además de eso, lo que busca es que haya una reducción del Estado. Es decir, el Estado solamente interviniendo cuando hay unos intereses, cuando el interés, mejor dicho, del mercado está en riesgo. Pero adicional de eso encontramos que el neoliberalismo, otro de los principios, el tema de la competencia, poner a competir a los trabajadores, a los estudiantes. Hoy día los estudiantes se los ponen a competir por una nota entre ellos. Otro de los principios del neoliberalismo tiene que ver también, especialmente con lo que por allá va a llamar Carlos Montaño el darwinismo social. ¿Se acuerdan la tesis del Darwin? Que sobrevive el más fuerte. Esas son las tesis también del neoliberalismo, poner a competir a la gente. Y realmente es lamentable hasta dónde se ha llegado. Y lo otro, el achicamiento y reducción del Estado. Ya la política social, como va a decir inclusive Yolanda Guerra, se va a convertir en unas políticas sociales, primero que todo, fragmentadas, limitadas en términos de recursos, en términos de profesionales, y que en ningún momento van a dar respuesta a los problemas reales, sino que van a apaciguar. Ya no se habla de eliminar la pobreza, sino de reducirla. Unas políticas sociales, inclusive, donde entra también a jugar un papel determinante el tercer sector, es decir, las ONGs, y donde el Estado se desliga de sus responsabilidades. Entonces, en esa medida, mientras hay una formación sólida, mientras nosotros como trabajadores sociales tengamos la capacidad de aprender esa realidad, vamos de ese modo a desarrollar una visión de mundo y por lo tanto lo que yo denomino desarrollar lo que es la conciencia. Necesitamos un estudiante que cuestione la realidad. Necesitamos un estudiante, perdón el término, que no traga entero, como hicimos en Colombia, sino que construya esa posición, visión, no solamente a través de lo que le dice el docente, sino a través de que sea inquieto, que vaya a leer, que comprenda la realidad, que esté inmerso allá en esa realidad para aprenderla. Y siento que esos son uno de los principales desafíos que nosotros tenemos en este momento. Ahora bien, algo que realmente viene preocupando, especialmente acá en Colombia, a quienes venimos trabajando en todo el tema formativo, tiene que ver con las nuevas directrices que se le está dando a los programas curriculares. Los programas curriculares, si ustedes se dan cuenta, especialmente están enfocados, lo digo acá en el país, al tema del desarrollo de competencias. Competencias, poner a competir los estudiantes. Entonces, ya la formación por competencias, que es una recomendación de una institución como la OCDE, ha venido interiorizándose en los planes curriculares. Ya la formación especialmente está solamente para el hacer y es algo bastante preocupante. Ya no formamos un estudiante para que piense, sino solamente para que haga. Seguimos cayendo en ese instrumentalismo que tanto se criticó también en la reconceptualización del trabajo social. El trabajo social no solamente es del hacer. El trabajo social como profesión tiene que entregar el componente teórico también. Tiene que entregar lo que vaya a denominar por allá Adolfo Sánchez Vázquez la praxis profesional, que es la articulación entre el conocimiento y la acción. Y en ese sentido, esas nuevas directrices que están teniendo las mallas curriculares, lo que están yendo es en contravía de formar estudiantes íntegros, estudiantes críticos con capacidad de crítica, estudiantes propositivos,
Y eso realmente es algo que llama la atención y sobre todo preocupa también en el escenario de la formación. Aquí les ubico una cita de Marisa Yamamoto, cuando ella dice: se requiere una propuesta de formación consolidada a los nuevos tiempos, radicalmente comprometida con los valores democráticos. Necesitamos trabajadores sociales, que su acción profesional, su quehacer profesional, la fundamenten en una ética, en un principio ético-político. La ética es un elemento fundamental, va a decir por allá Barroco, la ética es una reflexión constante. Yo no puedo ser ético por ratitos o cuando me conviene. La ética tiene que direccionar nuestro ejercicio profesional pensando en esa población con quien nosotros llevamos a cabo nuestro quehacer profesional. Eso es fundamental. Y también nosotros necesitamos construir un nuevo proyecto de formación profesional, fundado primero que todo en esos intereses, en las necesidades de las poblaciones. Pero también lo necesitamos donde sea sólido en términos, en términos teóricos, en términos investigativos. Necesitamos trabajadores sociales que investiguen. Necesitamos trabajadores sociales que se piensen la realidad. Necesitamos trabajadores sociales, además de eso, que integren el componente crítico de manera constante también. Acá en Colombia, nosotros en el objeto de trabajo social aparece que el trabajo social es una profesión que se orienta a la defensa de los derechos humanos, a la búsqueda de la justicia social, de la dignidad humana. Suena muy bonito, ¿cierto? Pero sí se hace fundamental que eso se materialice en hechos. Y es una crítica que constantemente algunos hacemos, especialmente el colectivo Trabajo Social Crítico Colombia, a organismos de trabajo social. Venga, el objeto suena muy bonito, pero ¿qué han dicho ustedes frente a las movilizaciones sociales que se han venido presentando en el país? ¿Qué han dicho frente al aumento de asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos? ¿Qué han dicho frente a lo que tiene que ver con los aumento considerable del número de desplazados, con el aumento del conflicto armado en diferentes regiones de Colombia? ¿Qué se ha dicho? Porque en el discurso puede sonar muy bonito, pero ¿cómo se está materializando? ¿Qué tipo de acciones? ¿Se está discutiendo la profesión? ¿Se está discutiendo la realidad? ¿Estamos juntándonos para ello? Desde la formación estamos generando escenarios de debate, de construcción colectiva, desde las diferencias, por supuesto, que siento que también es fundamental que nosotros nos pensemos hacia allá. Entonces, esa formación profesional íntegra, siento que es determinante. La formación integral requiere eso, que la capacidad de los estudiantes de entender la realidad sea brindada especialmente por el componente teórico. La teoría, perdón, la palabra no es carreta. La teoría es un elemento determinante. La teoría me permite a mí comprender la realidad. Pero además de eso, de una formación integral en términos teóricos, necesito también una formación sólida en términos metodológicos, que me permita a mí como profesional también idear estrategias de acuerdo a las necesidades. Como dice Marisa Yamamoto, necesitamos profesionales creativos, propositivos, que no solamente le digan lo que tienen que hacer, sino que tengan la capacidad de incidir en la toma de decisiones. Y sobre todo, que logre integrar ese pensamiento con esa acción, la praxis. Cómo realmente esa formación le permite a este profesional también incidir, vuelvo e insisto, en la toma de decisiones, pero también los debates que se llevan a cabo, especialmente en las diferentes instituciones en las cuales está inmerso. Ahora bien, todo este panorama que les he venido planteando no quiere decir que tiene como interés caer en un estado desesperanzador de todo lo que es esta realidad. Al contrario, yo siento que en este momento, a partir de lo que les estoy mencionando, tiene que servirnos también a nosotros, y lo hemos venido discutiendo acá en Colombia, para pensarnos en el trabajo social, para pensarnos en la renovación crítica del trabajo social, pero además de eso, nos tiene que invitar a nosotros a organizarnos como trabajadores sociales, como escuelas de trabajo social, a discutir al trabajo social o discutir frente al trabajo social en la realidad concreta, en un contexto en el cual se lleva a cabo la profesión. Sentimos que es una necesidad fundamental, pero también sin dejar de lado la discusión frente a las relaciones sociales, frente al modelo económico, que sin duda se convierte aquí en un pilar determinante al momento de hablar frente a la profesión. Lo otro, nosotros también decimos que como trabajadores sociales, a propósito de ese objeto que yo les decía que a veces pareciera que se queda en el papel acá en Colombia, necesitamos también pensarnos en una sociedad más justa, una sociedad humana, una sociedad más solidaria. El capitalismo
Si ustedes se dan cuenta, en su fase neoliberal, ha hecho todo lo contrario. El tema de cómo se ha venido degradando la vida de los sujetos en este país y en muchos países, realmente es lamentable. Y la pandemia, insisto nuevamente con la pandemia, lo que se encargó fue desnudar, visibilizarlo. Y siento que en ese sentido la pandemia sí ha aportado mucho para entender de qué forma funcionan estas relaciones sociales. Claro que ha habido una agudización un poco mayor, pero con la pandemia no apareció la pobreza, con la pandemia no apareció los niveles de desigualdad, con la pandemia no apareció el tema de la apropiación privada de los recursos. Se agudizó mucho más, por supuesto. Ahora bien, habremos frente a ese quehacer profesional, que es otro desafío que nosotros tenemos como trabajadores sociales. El quehacer profesional nos tiene que invitar a nosotros como trabajadores y trabajadoras sociales, primero que todo, a no caer en la inmediatez. Seguimos siendo profesionales que todo lo queremos rápido. Nos cuestan los procesos. Tenemos que pensarnos en procesos, en el mediano y el largo aliento. Y eso implica, por supuesto, que esos procesos los pensemos con las poblaciones, las comunidades, las familias, con quienes llevamos a cabo nuestro ejercicio profesional. Y también, en ese quehacer profesional de pensarnos procesos, hay otro desafío fundamental, es que tenemos que evitar fragmentar la realidad. Cuando fragmentamos la realidad, vamos a tener limitaciones para comprender, para aprender esa realidad. Tenemos que entender la realidad desde una perspectiva de totalidad. Yo no puedo entender lo que está pasando aquí en la región en la que yo habito si no entiendo lo que está pasando en Colombia, en todo el país. Necesito partir desde un análisis amplio, desde una perspectiva de totalidad para entender lo particular. Uno de los errores también que se cayó en la reconceptualización, además de los que ya les he mencionado, también fue pensar que la profesión o que el profesional era el Mesías. ¿Se acuerdan del mesianismo profesional que tanto se debatió y se criticó mucho en países como Brasil, en Uruguay, en Argentina? A veces pareciera que todavía sigue estando ahí presente lastimosamente. Y es pensar que los profesionales van a cambiar el mundo, que un profesional va a transformar la realidad. Y resulta que nosotros como profesionales, desde mi posición, desde mi perspectiva, nosotros aportamos. Son las personas, los individuos, los sujetos con quienes llevamos a cabo procesos, quienes se encargan realmente de generar estrategias para transformar esa realidad. Nosotros aportamos y tenemos que aportar en eso que hacer profesional. Y siento que ahí está el desafío, pero no podemos caer en ese mesianismo profesional que tanto ya se criticó. Tenemos que aprender de esas lecciones, de las discusiones y, por supuesto, del momento histórico, que siento que es otra necesidad. El asumir una posición ética política, relación entre la ética y la política. La política, de hecho, tomando algunos aportes de Antonio Gramsci, inclusive de Adolfo Sánchez Vázquez, Weber, van a decir que la política tiene que ver con la toma de decisiones. Por lo tanto, la ética tiene que ser esa reflexión constante que guíe nuestras acciones. Entonces siento que esa posición ética política nos invita a nosotros, como he venido insistiendo, no solamente a cuestionar la realidad, sino también a idear estrategias que permitan también visibilizar esa realidad, enfrentar esa realidad tal como se está manifestando. Y sobre todo, miren, aquí yo no estoy diciendo algo nuevo, estoy recopilando algo que ya ha hecho parte del debate, del acumulado, en diferentes espacios donde nos hemos encontrado, en escenarios como ALAITS, en los encuentros regionales, nacionales de trabajo social. Y lo que siento es que ese debate que se viene dando es necesario traerlo. No podemos desconocer. No podemos desconocer los aportes inclusive de la reconceptualización, de los aportes que se han dado en algunos países que van mucho más avanzados para mí, en términos de los debates como Brasil y Argentina. Tenemos que aprender de esos debates, enriquecerlos de acuerdo al contexto en el cual estamos inmersos. Siento que es uno de los grandes desafíos que también nosotros tenemos como profesionales de trabajo social. Y sobre todo, nosotros como profesionales de trabajo social necesitamos también construir propuestas de trabajo mancomunadas, construidas de manera colectiva con las diferentes perspectivas de trabajo social, desde un ejercicio de pluralidad y sobre todo pensando, a propósito del neoliberalismo, en la defensa de derechos sociales, en la garantía de esos derechos sociales,
de la justicia social, de la dignidad humana, de la ciudadanía, del derecho a la ciudadanía, de ejercer la ciudadanía. Y en este caso, yo les coloco aquí que es fundamental que nosotros no seamos profesionales de ese montón. Tenemos que combatir eso como escuelas. Tenemos que ser profesionales propositivos. Tenemos que ser profesionales creativos. Como diría Montaño, no podemos ser profesionales ejecutores terminales de la política pública. Tenemos que realmente cuestionar y tenemos, por supuesto, también a partir de eso, ser profesionales que traten de idear estrategias que respondan, claro está, a los índices colectivos de las poblaciones como un elemento determinante. Ahora bien, ese profesional consideramos también que es fundamental que tenga la capacidad de proponer, ya les decía, no solamente ejecutor, y la capacidad también de defender los campos de práctica. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Muchas veces el profesional llega a una institución y muchas veces las funciones del profesional ya no son las que habitualmente hace un profesional, sino que es el que sirve los tintos, es el que lleva a cabo la impresión de las fotocopias, es decir, es un profesional especialmente operativo. Y muchas de las instituciones han venido naturalizando a ese tipo de profesional. No, que el trabajador social es el que hace esto, se encarga de armar las fiestas, yo qué sé. No, ahí está otro desafío, tenemos que enfrentar eso y tenemos, por lo tanto, que formar profesionales, ser profesionales antes que nada, especialmente que defendamos la profesión, que llevemos a cabo un ejercicio profesional sólido, fundado en el componente ético, teórico, pero también praxeológico, siento que es otro desafío también fundamental. Y sobre todo, necesitamos profesionales que no reduzcan su quehacer profesional a su ejercicio laboral. El quehacer profesional va mucho más allá. No es lo mismo el quehacer profesional que el ejercicio profesional, que el quehacer, perdón, profesional que el ejercicio laboral. ¿Cuántos de ustedes, además de su trabajo, llevan a cabo procesos organizativos en sus barrios, con sus comunidades? ¿Cuántos de ustedes se encuentran en este momento, por ejemplo, agremiados, asociación de agremiación de trabajadores sociales, en defensa de sus derechos laborales? ¿Cuántos de ustedes? Necesitamos este tipo de profesionales que entiendan la importancia de idear otro tipo de espacio más allá del laboral para pensarse en la profesión y el quehacer profesional. Y por lo tanto, insisto nuevamente, ese quehacer fundado en una praxis profesional, es decir, donde la teoría, donde el componente praxeológico, donde el componente político esté también inmerso en ese marco de ese ejercicio profesional que llevamos a cabo. Ahora bien, ¿es importante el análisis político? Es importante. Tenemos que comprender la realidad también desde una perspectiva política, pero si no tenemos o si no la acompañamos del componente teórico, difícilmente vamos a entender las manifestaciones, las contradicciones, particularidades de esa realidad concreta. El análisis político es fundamental, pero el componente teórico también. Y por lo tanto, esa solidez teórica nos invita a nosotros, como profesionales, insisto, a no ser trabajadores sociales solamente del hacer. Trabajadores sociales del pensar también es fundamental. No puede ser que sigamos en esa lógica, no, que para eso está el sociólogo, está el antropólogo, está el politólogo, está el psicólogo. Nosotros tenemos que ser profesionales íntegros. Y a eso nos invita a nosotros también, a construir una formación sólida, unas bases sólidas desde el trabajo social, insisto, y especialmente donde el componente metodológico también juega un papel determinante, epistemológico. Tenemos que seguir pensando el trabajo social, pero no reducirlo solamente a ello. También pensarnos al trabajo social en la historia, en la realidad, en las condiciones históricas donde estamos inmersos. Ahora bien, frente al tema de la investigación. La investigación juega un papel determinante. Yo les decía a ustedes, en algún momento necesitamos trabajadores sociales también que investiguen. Necesitamos trabajadores sociales que a partir de esa investigación busquen develar, visibilizar las realidades con sus manifestaciones, desde lo social, lo político, económico, cultural, ambiental. Y sobre todo, cómo a partir de la investigación se logra comprender las problemáticas sociales
y a partir de ahí, idear estrategias que den respuesta o que aporten a dar respuesta a esas problemáticas. A partir de eso, también ya les decía a ustedes, necesitamos investigar también la profesión. Aquí en Colombia les doy un dato. El último libro que se escribió frente a la historia del trabajo social en Colombia se escribió en los años 80, principios de los 90. Y esa es la tesis central o la tesis general que manejan en las escuelas. Y resulta que, de acuerdo a lo que dice Montaño, por supuesto, pues es un libro que especialmente se centra a ver al trabajo social en la historia, no a la historia, perdón, del trabajo social, no al trabajo social en la historia, sino la historia del trabajo social. En este momento venimos con algunos colegas de Trabajo Social Crítico Colombia por sacar un libro sobre la historia del trabajo social en Colombia desde una perspectiva crítica. Y necesitamos ese tipo también de producción que genere el debate, que contribuya a la retroalimentación, que contribuya también a ver el trabajo social desde otras perspectivas. Necesitamos eso. ¿Qué estamos investigando frente a la formación? Estamos aportando desde las diferentes áreas, desde la comunidad, familia. ¿Qué se está haciendo en el quehacer profesional? Hay una necesidad de visibilizarlo, de contarlo, de reflexionar frente a ello. Siento que ahí tenemos una tarea fundamental como trabajadores sociales. También necesitamos trabajadores sociales que investiguen frente a las condiciones laborales de nosotros como trabajadores sociales. ¿Cuántas investigaciones tenemos en nuestros países que hablen de las condiciones laborales en trabajadores sociales, de la precarización laboral? En Colombia, en este momento, alrededor de en 6 escuelas de trabajo social venimos haciendo investigación sobre condiciones laborales y sobre todo lo estamos haciendo desde la perspectiva crítica. Hace alrededor de un mes y medio aproximadamente estuvimos en una ciudad que se llama Manizales, centro del país, discutiendo frente a las condiciones laborales. Y lo que nos encontrábamos, créanme que es una situación bastante desalentadora. El tema de la precarización, el tema de contratación, el tema salarial, la capacidad que tienen los trabajadores para armar sindicato, para agremiarse, es bastante lamentable acá en el país. Por eso, necesitamos ese tipo de investigaciones que visibilicen esos contextos para que a partir de ellos se definan y se organicen o se construyan estrategias. Entonces, la investigación es otro componente dentro de la formación para dentro de nuestro quehacer, al cual tenemos que apostarle considerablemente. En términos de la formación, en investigación, necesitamos formar, por supuesto, en investigación, una investigación o una formación mejor sólida. Y sobre todo, que esos investigadores tengan la capacidad de acercarse a la realidad sin sesgarla y que a partir de esa capacidad tengan la capacidad también de descifrarla, dejar que sea esa realidad que hable por sí mismo. Necesitamos ese tipo de profesionales. Profesionales que tengan la capacidad de ser creativos, ya les dije a ustedes. Profesionales que además de eso estén fundados en un pensamiento crítico, no crítico, crítico. Y sobre todo, pensándose no solamente en visibilizar esa realidad, no necesitamos solamente que contemple la realidad, ya lo decía Marx, en la 11ª tesis de Feuerbach, los filósofos se han encargado de pensar el mundo, ahora se trata de transformarlo. Necesitamos no solamente pensar la realidad, visibilizarla, sino además de entenderla, avanzar en el desarrollo de estrategias que permitan transformarla, que aporten a la transformación de la misma junto con las comunidades, que siento que es otro desafío esencial. Ahora bien, también considero que es fundamental superar esa visión que todavía tenemos nosotros, impregnada desde el positivismo, de que el único conocimiento válido es el conocimiento científico. Hay otras formas de generar conocimiento. Acá en Colombia le venimos apostando mucho al tema de sistematización de experiencias. Yo soy docente de sistematización de experiencias y es una metodología especialmente que emerge en los años 70 a partir de lo que fue las luchas populares en América Latina, cuando aparece la educación popular, el teatro del oprimido, aparece la sistematización como una forma también de generar conocimientos de las propias experiencias. Entonces, en investigación social necesitamos también promover eso, que desde las experiencias que ustedes tienen como profesionales, logren también reflexionar a partir de las mismas, dándole el protagonismo, claro está, a los actores sociales, dándole protagonismo a estas personas para que sean ellas también
parte fundamental de la generación de ese conocimiento. La sistematización de experiencia aparece también como la posibilidad de enriquecer las experiencias, de visibilizar quizás elementos que hay para fortalecer, pero también de generar un conocimiento que viene desde la experiencia y lo que busca también es aportar a la transformación de esa experiencia. Desde una perspectiva crítica, Oscar Jara diría, la sistematización de experiencia es una reflexión crítica de la experiencia y se aborda desde a partir de los aportes de las teorías críticas, la educación popular, la IAP. Entonces nosotros desde trabajo social necesitamos también hacer visible qué estamos haciendo, muchas veces ni siquiera conocemos. En el ámbito de la salud, por ejemplo, en términos de pandemia, tipos de pandemia, qué estamos haciendo en el ámbito familiar, qué estamos haciendo con comunidades, con grupos indígenas, con campesinos. Ahí la sistematización juega un papel esencial y necesitamos a través de este tipo de metodologías, insisto, visibilizar lo que estamos haciendo, pero también enriquecer los procesos. A grosso modo, son algunos de los elementos que considero determinantes que tenemos que tener en cuenta, pero a partir de eso siento que aparecen elementos finales que a partir de lo que he ido conversando, lo que he ido charlando, puedo ir concluyendo. Lo primero, nosotros como trabajadores sociales, no solamente en el ámbito de cada país, sino en el ámbito latinoamericano en general, necesitamos pensarnos el tema de la agremiación. La agremiación profesional, la agremiación. Y la agremiación no solamente para el tema de derechos sociales, laborales, mejores contratos, mejores salarios, sino también en aras de pensarnos una profesión comprometida con los intereses de las poblaciones. Una profesión pensándose la realidad y sobre todo las manifestaciones de la cuestión social. Necesitamos desde el ámbito profesional, desde las discusiones colectivas, comprender la profesión, cuál es el sentido, el carácter de la profesión en el marco de la contemporaneidad. Cuando hay unos desafíos enormes de todo lo que está pasando, de la agudización, insisto, de los problemas sociales que nos exigen la precarización de las políticas sociales, una profesión más comprometida con esas comunidades. Por otro lado, la agremiación nos tiene que invitar también a pensarnos en un crítico político profesional. Es un debate que hemos venido dando acá en Colombia, en algunos países de América Latina también, frente a la necesidad de pensarnos un crítico profesional donde como profesionales de trabajo social tengamos unos mínimos, unos básicos, en términos de formación, en términos de qué hacer, pero también en donde el trabajo social sea una profesión sólida, pensándose también en la realidad como tal. Y sobre todo que ese proyecto ético político profesional se encuentre articulado con un proyecto de sociedad. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Qué tipo de sociedad estamos pensando? ¿Cuál es la sociedad realmente que garantiza derechos sociales para las personas? ¿Cuál es la sociedad realmente que le permite a los individuos desarrollar la conciencia, ser libres? Necesitamos pensarnos esos escenarios, sobre todo que el debate o escenarios como estos que ustedes están gestando se vuelvan una constante donde empecemos a discutir frente al quehacer, frente al tema investigativo, frente a lo que son los desafíos de trabajo social, frente a la sistematización, yo qué sé, frente a las condiciones laborales, la agremiación, para de esa manera trascender y sobre todo pensando en un trabajo social comprometido. A propósito de ese típico político profesional, es fundamental que nuestro quehacer profesional esté fundado también en una serie de valores determinantes. La libertad, la democracia participativa. Muchos de esos países de América Latina, por no decir la mayoría, están en el marco de una democracia representativa, donde la justicia social no sea un cliché, no sea algo totalmente abstracto, sino que se lo pueda materializar. También el ejercicio de ciudadanía, donde el individuo pueda ser un ciudadano, que esté participando en la toma de decisiones, haciendo veeduría, un ciudadano activo, crítico, comprometido, y sobre todo sienta su compromiso y se sienta identificado con el Estado como tal. Necesitamos unas políticas sociales universales y de calidad. Las políticas fragmentadas en ningún momento van a dar respuesta a los problemas reales. Perdón el término, van a seguir siendo pañitos de agua tibia que en ningún momento van a resolver los problemas reales. Y sobre todo necesitamos también, como gremio, seguir defendiendo y defender los derechos humanos, civiles, políticos y sociales, pero también no solamente para las personas, sino también para nosotros como gremio. Necesitamos debatir frente a eso también. Y sobre todo,
necesitamos esos ciudadanos, ya les decía, nosotros también haciendo parte de la esfera pública, no solamente ejecutando políticas sociales, sino haciendo parte de la construcción, de la implementación, diseño, evaluación, todo el proceso de la política social. Necesitamos estar inmersos. Y por supuesto, tener yo diría, acuerdos generales colectivos frente a todo lo que tiene que ver en el marco de estas dinámicas que caracterizan a este modelo económico. La eliminación de todas formas de explotación, dominación, sometimiento, como dice Juan Pablo Sierra Tapiro, en hacer un trabajo social crítico, siento que es necesario. Son algunos elementos que yo quiero dejar especialmente para el debate. Siento que eso es lo importante de estos espacios, que nos aporten a debatir, a construir, a pensarnos desde las diferencias y donde elementos como la pluralidad, que considera determinantes, construir desde la diferencia juega un papel determinante, pero pensándonos un trabajo social inmerso en la realidad, no viéndolo hacia adentro, sino a partir de unas relaciones sociales, de un contexto, y por supuesto en el marco de una región determinada, yo diría. Eso especialmente, les agradezco nuevamente mucho a ustedes por la invitación, por permitirme hacer parte de este debate. Muchas gracias a la organización y por supuesto a todos los colegas que van a estar en el marco de este evento y a quienes están escuchándonos. Muchas gracias.